Muchos llevamos años esperando que Sony renovara su línea de cámaras APS-C. Sony, por más de 8 años aproximadamente, lleva manteniendo el mismo sensor en sus cámaras APS-C y manteniendo las mismas especificaciones. Y todos estábamos esperando una renovación de esta línea que tanto queremos. Mucho se rumoreaba el lanzamiento de una Sony A7000, la sucesora de la Sony A6600, que es básicamente lo mismo que las otras cámaras Sony. Pero la compañía acaba de lanzar una cámara espectacular. Sony acaba de lanzar su Sony FX30. Y sí, el nombre de Sony FX30 nos suena muy familiar porque viene de la Sony FX3. La Sony FX3 es una cámara de entrada de la gama de iniciación de cine de Sony. Y la Sony FX30 viene a ser una hermana menor de la Sony FX3. Y tú me dirás, ¿acaso la Sony FX30 es una FX3 con sensor APS-C o Super 35? Pues bien, estás en lo correcto. Al final de este video te diré las razones por las cuales no deberías comprarte una Sony FX30 y te diré las razones por las cuales te conviene tener esta cámara en tu mochila. Pero antes de eso, hablemos sobre las especificaciones de esta cámara. Esta cámara tiene todas las características de la Sony FX3, así que se acabó el video. Pero a pesar de que esta cámara tiene todas las especificaciones de la Sony FX3, hay algunas cosas que hacen que la Sony FX3 sea mucho mejor cámara. Comencemos por la resolución de esta cámara. Esta cámara tiene un sensor de 20.1 megapíxeles para video y de 26 megapíxeles para foto. Esta cámara graba en 4K y lo hace con un sobremuestreo de 6K, lo que hace que esta cámara tenga una imagen muy nítida, incluso más que la Sony FX3. Esta cámara graba 4K 60 FPS y también graba 4K 120 FPS. Ahora bien, lo de los 120 FPS es un tema muy interesante. Esta cámara, al grabar en 120 FPS, lo que hace es generar un corte de 1.5. O sea, este encuadre vendría a ser un encuadre más cerrado y más cercano. Y aquí encontramos una de las principales diferencias. La Sony FX3 no tiene ningún recorte en ninguno de sus modos, ni al grabar en 1080 a 244 FPS, ni grabando en 4K 120. Pero la Sony FX3 sí genera estos cortes, tanto en 1080 a 240 FPS como en 4K 120. Esta cámara también cuenta con estabilización en el cuerpo, igual que su hermana mayor. Pero la estabilización en el cuerpo de Sony, hay que decirlo, es muy normal. No hace grandes cosas como lo hace Panasonic con sus micro 4 tercios, incluso con sus cámaras full frame, su estabilización es gloriosa, como hace el Olympus, que dice que con su estabilizador para la rotación del planeta Tierra. Pero bueno, Sony en general no tiene una super estabilización, pero es bueno tenerla en cámara y puede ayudar mucho, especialmente si usas lentes largos. También tenemos la posibilidad de poder grabar en 10 bit 422, 10 bit 420, poder grabar en H265, H264 y un montón de códecs de video que tú prefieras. También tenemos el S-Cinetone, que es un perfil de color muy usado en las cámaras de cine de Sony o en personas que no quieren matarse coloreando un Slog 2 o un Slog 3 porque les queda ruidoso y les quita mucho tiempo. Y también tenemos otros perfiles de color como HLG, Slog. También tenemos una función muy importante hablando de temas de perfiles de color, y es que podemos cargar nuestros LUTs en la cámara para previsualizar. Comúnmente, si tienes que trabajar con un cliente y le muestras una imagen plana en Slog 2 o en Slog 3, tu cliente se va a asustar y va a decir que estás haciendo
muchacho con esa imagen que se ve tan horrible. Entonces la cámara nos da la opción de poder previsualizar añadiendo LUTs en nuestra imagen para que cuando lo mostremos a un cliente o cuando tengamos que exponer un slug 2 o un slug 3 se aprecie mejor. También tenemos la posibilidad de grabar en RAW 16 bit vía HDMI, y hablando de HDMI luego hablaremos del cuervo, pero hablando de HDMI completo. Gracias Sony, porque muchas cámaras lo están sacando con un micro HDMI que es horrible y te hace sufrir, se parte mucho, pero ahora podemos grabar vía externa con el HDMI completo. No tenemos obturador mecánico en la cámara y dirán, ¿para qué sirve el obturador mecánico? ¿O qué es el obturador mecánico? Es la cortinilla que se sube y se baja cuando uno toma fotos, y esto hace que tengamos ciertos problemas en fotografía especialmente. Y también tiene todos los telelights que tiene su hermana mayor, la FX3. Tiene lucecitas que te muestran que está grabando al frente en la pantalla, también en la parte de arriba. También tiene el cuadro de color rojo que se te pone cuando estás grabando, así que es una cámara de cine totalmente, porque tiene el famoso telelight que te dice que está grabando. Ahora hablemos rápidamente del cuerpo de la cámara. A mí me encanta el diseño de la FX30 porque es una FX3 en un sensor APS-C, literalmente mismo tamaño, mismo grosor, el peso solo cambia unos 70 gramos, pero es 100% igual. Incluso tiene las mismas baterías. Y Sony, gracias por cambiar la Sony FW50, que son unas baterías que duran casi nada. Ya me estoy quedando sin batería en mi cámara Sony. Así que gracias por poner unas buenas baterías en la cámara y por mantener un cuerpo grande en una cámara PCC. De ahí es lo mismo que la Sony FX30. Mismas roscas para poner, también el top handle que cuesta unos $400, les adelanto de ya. El top handle que puedes poner el micrófono o micrófonos que tú quieras, es espectacular. Así que en diseño no hay mucho que hablar, les dejo imágenes para que miren lo glorioso y fantástico que se ve esta cámara, pero es la misma que la Sony FX30. Literalmente podrías estar caminando en la calle con una Sony FX30 y yo diría, ese hombre de ahí está llevando una Sony FX3. Ahora bien, vamos a hablar rápidamente de pros y contras de esta cámara. Vamos a pros. Esta cámara es más económica que la Sony A7S3, la Sony FX3 y la Sony A7 IV. Otro pro que tenemos es que es una cámara con sensor APS-C, lo que nos permite comprar ópticas más baratas y también nos da más facilidad de montarlo en gimbals, ya que como los lentes son más pequeños, nos da un rango mayor para jugar con varios lentes. Lo último es que tenemos todas las configuraciones de la Sony FX3, que es una cámara grandiosa que muchos filmmakers le están usando. Amantes de Sony usan esta cámara porque es grandiosa, y ahora la tenemos en un cuerpo más pequeño y más barato. Hablemos de contras. Uno de los contras más grandes que le veo a esta cámara es el tema de grabar a 4K 120 fps y a 1080 240. El contra es que esta cámara, al grabar a 4K 120 fps, la imagen se recorta, y además del recorte aumenta el ruido muchísimo. El ruido aumenta muchísimo, pero muchísimo. Dirán, pero viene de la Sony FX3. Sí, la Sony FX3 o la Sony A7S3 son cámaras grandísimas, 50.000 ISO y no vas a tener problema de ruido, 32.000 ISO, 50.000 y es como si nada. Pero esta cámara, especialmente al usarlo en altos FPS, nos aumenta el ruido muchísimo, pero muchísimo, y además que nos pega recorte en estos modos. Y hablando de ruido, esta cámara, su sensibilidad ISO no es para nada comparable con A7 IV o la Sony FX3 o A7S3, no es para nada comparable. Según los análisis que he visto, genera mucho ruido más o menos a partir del 6400 ISO. Hasta ahí es el tope límite que la puedes llevar. Si la llevas un poco más arriba, verás cómo comienza a aparecer el ruido, y encima más si pones a 120 fps, ¡jue madre!, vas a tener una imagen con un ruido letal. Y última contra. No, ya no tengo más contras. Un pro sería que si es tu primera cámara, tendrías una cámara muy fabulosa que te ayudaría para bastantes cosas y sus limitaciones serían mínimas, como el recorte en 4K 120 fps, que no creo que sea algo que uses constantemente, o 1080 240,
o grabar en situaciones con demasiada oscuridad y no te lleves ni una luz. Ahora, razones por las cuales deberías comprarte una Sony FX3. La razón principal es que ya tienes cámara Sony. Una Sony A7 IV, una Sony A7S3, una FX3 y tienes muy poco presupuesto para gastarte en otra FX3 de $4,000 o una Sony A7 IV de $2,500, $2,800 y quieres mantenerte en la misma línea de Sony, pero tu presupuesto es muy bajo. La Sony FX30 es la cámara ideal para ti. ¿Por qué? Porque uno, mantiene la ciencia de color de las cámaras que te acabé de mencionar, de la A7 IV, la FX3, la A7S3, mantiene el mismo color, la misma apariencia y como cámara B puede ser una cámara muy espectacular. Además que las ópticas te saldrían mucho más baratas y tienes una cámara con la misma potencia. Entonces si quieres otra cámara que graba 120 fps, no tendrías que gastarte $4,000 sino un poco menos y solo teniendo el pequeño problema del recorte. Y otra razón por la cual deberías comprar es que ya eres alguien con experiencia en video o en fotografía, estás en un nivel que ya estás pasando de amateur a intermedio y quieres una cámara buena que te dé buenas configuraciones 4K 120, grabación en 10 bits, posibilidad de grabar futuramente en RAW con un Atomos Ninja y varias cosas más de video especialmente. Esta cámara es ideal para ti porque tienes todas las prestaciones de una cámara top como la Sony FX3, pero con un precio menor de $1,800. Así que sería una cámara fantástica para ti. Ahora bien, díganme en los comentarios qué les parece esta nueva cámara que Sony le acaba de lanzar. Por favor, Sony, mándame una para tenerla en mis manos y dar un análisis mejor a mi gente. Y déjenme qué opinan, ¿se comprarían una Sony FX30 o se comprarían una Sony ZV-10 que creo que es una cámara fantástica para los iniciantes, o una Canon EOS R7 que tiene también 4K 60 fps? Bueno, ¿qué cámara se comprarían ustedes? ¿Se comprarían una Sony FX30, una FX3? Díganmelo y nos vemos en el siguiente video.